Hoy en 678. Luego de extorsionar, Jorge Clarín presentó una denuncia trucha. Otra vez. Delía es dueño de una empresa de transporte de combustible y en la nota que vas a ver ahora habla Mario Codarín, que fue su testaferro y que se asume como tal. Por estos días me llegó a mi conocimiento y tuve la visita de un amigo, Mario Codarín. ¿Y qué le vas a decir? Lo que ellos quieran, les voy a vender todo el pescado podrido, lo que ellos quieran. Me dijeron que me van a dar un libreto en el que yo voy a contestar, específicamente Levinas me va a preguntar y yo le voy a contestar a él según el libreto que me da. ¿Cuáles eran los montos finales mensuales de esa recaudación? No, eran millones, yo no me acuerdo. ¿Más de 10? Y sí, pero o sea, era mucha fortuna, era muchísima plata. El amigo Delía factura desde hace 4 años, escuchá esto, más de 10 millones de pesos al mes. Voy a vender todo el pescado podrido, lo que ellos quieran, y yo le voy a contestar a él según el libreto que me da. ¿Más de 10? Y sí. Necesitaría una bola de cristal. Mañana ves en América, a lo largo de toda la programación, mira, ya lo estoy viendo, Rial, Ventura, diciendo que Delía nos engañó. La nata. Jorge, ¿qué te pasa conmigo? ¿Estás caliente conmigo? ¿Qué te pasa? Porque no te entiendo. Porque te la puso Delía. Yo sé que tuviste una semana dura. Te tuviste que bajar los lienzos con Laura Ufal. No. Pero me estás hinchando la pelota, la nata. Me estás hinchando las... Y no sos intocable. No sos intocable. En Clarín tuvieron que hacer malabares para proteger a su principal lobista. Bueno, Adrián, una semana muy especial y también repercusiones del programa Periodismo para Todos. Adrián Ventura. Así es, y también sobre el paro de Moyano, que reclama la eliminación del impuesto a las ganancias sobre los trabajadores, y le vamos a contar cómo creció el impacto de ese impuesto en los salarios. Bueno, vemos Sol sobre la espalda de Ventura, repercusiones del programa Periodismo para Todos. Adrián Ventura. Moyano reafirmó su alineamiento con la derecha. Desmotiva y nos está quitando la cultura del trabajo con los planes esos que han inventado y que han multiplicado en los últimos tiempos. Los planes no trabajar, los planes descansar son eso, compañero. Me parece importante la inclusión social, me parece importante que todos aquellos compañeros y compañeras que no hayan tenido trabajo se los incluya transitoriamente con un plan trabajar. Los planes no trabajar, los planes descansar son eso, compañero. Hablando de derechosos, Wiener volvió a desbarrancar. Hoy va a estar Matías Di Santi con nosotros, que de chequeado.com me pasa un dato interesante a propósito del impuesto a las ganancias. Ellos chequearon en un momento a Hermes Wiener cuando dijo: en un país normal los trabajadores no pagan impuesto a las ganancias. ¿Y qué dice chequeado.com? Falso. Este gravamen, bajo distintos nombres, existe en la mayoría de los países y se trata de uno de los elementos más equitativos del sistema tributario. Yo no sabía que habían hecho este chequeo. Me parece muy impactante que Wiener haya dicho esto, ¿no? Que haya metido la pata de esta manera. Duelo de encuestadoras opositoras. Título del diario Clarín de ayer: crece la desaprobación a la gestión de la presidenta. 60%. a ver la fuente acá. Management and Fit. Pero La Nación desmintió a Clarín. Diario La Nación de ayer. Encuesta de la consultora opositora Poliarquía. Apatía electoral y buena imagen de gestión para Cristina y para Scioli. Cristina Kirchner y el gobernador bonaerense Daniel Scioli conservan un elevadísimo índice de aprobación de gestión de 46% y 58% respectivamente, según una encuesta de la consultora Poliarquía. El 37% de los bonaerenses manifiestan que van a votar al candidato apoyado por Cristina Kirchner. Recordemos que la encuestadora de Clarín Management and Fit decía esto en el 2011. Encuesta presidencial Management and Fit, julio 2011, Cristina 38,3%, Alfonsín 23,2%, Wiener 6,4%. Encuesta presidencial Management and Fit, agosto 2011. Cristina 41%, Alfonsín 19,6%, Duhalde 14,3%.
La presidenta Cristina Fernández obtuvo el 54% de los votos. El discípulo de Grondona considera que ser chavista es algo insultante. Pino, por ejemplo, por ahí es chavista en algunas cosas, tiene una mirada chavista y creo que vos estás en lo más alejado de esa concepción junto con otros. Perdón, dije un exabrupto, perdón, sí. Pino no es chavista. Pino, de alguna manera, ponderaba algunas políticas nacionalistas de Chávez. No, porque si yo digo que Pino es chavista, sería como endilgarle todo el autoritarismo y el fascismo que tiene el chavismo. Pino lo tiene. Que es una persona, es tan excelente como persona, como errado en sus ideas. Puede ser. Como errado en sus ideas. Puede ser. España, la televisión militante del Partido Popular, le sigue diciendo caudillo al dictador Francisco Franco. TV, la televisión pública española, estuvo realizando un especial por los 42 años de la central burgalesa, que se llama Garoña. Y ahí mostraba imágenes de la inauguración en su momento. La televisión, Franco en el poder, ¿cómo lo llamaba Franco? Su excelencia el jefe de Estado. Garoña es efectivamente la planta más antigua de España y hemos buscado en nuestro archivo para sacar las imágenes que resuman la historia de la central burgalesa. Su excelencia el jefe del Estado ha inaugurado la central nuclear de Santa María de Garoña, en la provincia de Burgos. Y vos decís, bueno, y ahora lo habrán condenado fuertemente. Estaban hablando de otra manera, no del dictador, pongámosle. No. El caudillo Francisco Franco. Era el 21 de septiembre de 1971 cuando el caudillo Francisco Franco accionaba los mandos para que se pusiera en marcha la que fuera entonces segunda central atómica en España. Si hay un país que no ha revisado su historia y que no ha condenado a sus genocidas es España, ¿no? Y que se ha negado sistemáticamente a hacerlo. Un cuento que no terminaba, el futuro nos traicionaba, tanto tiempo sin creer. Creímos no creer en nada. Un viento fresco vendría, abriendo paso, curando heridas. Somos tantos que al dolor lo convirtió en alegría. Otro día de impecable notice. Esos hallazgos de bajada de línea. Verán ustedes a la vocera más importante del gobierno de los Estados Unidos dando explicaciones ante la prensa. Todavía no había aterrizado Evo en Bolivia y ellos ya tenían que dar explicaciones, de las cuales se deduce muy fácilmente de qué forma los países europeos arrugan frente a los Estados Unidos. But if a similar situation were to happen involving Air Force One, it would be an international incident. I'm not getting into a hypothetical. That's not something that is currently happening, that we're currently discussing. Well, the approach to this question may be better this way. I still don't think you're going to answer it, but I think it's going to put you on the spot more than that question was, because it's not a hypothetical. Does the United States, or would the United States, condone breaches and protocols, diplomatic protocols of the Vienna Conventions? Well, Matt, this wasn't a case where this was our airspace, or this was... Oh, I understand that, but when the British embassy is attacked someplace, you come out and say, this is horrible. Entrega de netbooks. Los argentinos le están entregando a Ever la computadora, la netbook, 3 millones. Un orgullo para todos los argentinos. Acá me acompaña Martín Insaurralde, el intendente de Lomas de Zamora. Quiero contar una anécdota. Se tuvo que hacer cargo de la intendencia porque el intendente anterior renunció, le dejó una carta y dijo que se iba porque no podía seguir más. Y no es que dejaron un municipio pipí cucú, todo ordenadito financieramente, no, un bodrio más o menos. Y la verdad que Martín lo sacó adelante y se convirtió en un modelo de gestión y también, por esas cosas de la vida, en un modelo de vida. Baja línea 678. Un programa very trending topic. Impresionante, porque a esta altura el video de bajada de línea tiene más de 120.000 visitas. 120.000 normalmente son 6, 7, 8.000, 6, 7, 8.000. Sueño loco que nos abraza por cordilleras, ríos y plazas para seguir caminando
sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente este abrazo latinoamericano. Compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678 en las vísperas del 197º aniversario de nuestra independencia. Compañeros del panel, buenas noches. Tenemos a un invitado, un querido colega y amigo, Emilio Ruchansky, bienvenido. Emilio es periodista del diario Página 12, también es hombre de la televisión pública y es uno de los editores de la revista llamada Tetrahidrocannabinol, THC también, ¿no? ¿No es así? Tetrahidrocannabinol. Tetrahidrocannabinol. Bueno, a mí lo presentaron a la hermana nada más, pero vamos a ir al primero de los informes. Parece que hay un programa dominical que se llama Pepete, papelones patéticos televisivos, y bueno, tiene que ver con la superación del periodismo. Antes tardaban algunos días en desmentirlo, ahora casi en simultáneo. Por favor. ¡Escandaloso! Luego de su extorsión, Jorge Clarín presentó una denuncia trucha. Otra vez. ¿Y qué le vas a decir? Lo que ellos quieran. Les voy a vender todo el pescado podrido que ellos quieran. Me dijeron que me van a dar un libreto en el que yo voy a contestar, específicamente Levinas me va a preguntar y yo le voy a contestar a él según el libreto que me da. ¿Cuáles eran los montos finales mensuales de esa recaudación? No, eran millones, yo no me acuerdo. ¿Más de 10? Y sí, pero o sea, era mucha fortuna, era muchísima plata. El amigo del día factura desde hace 4 años, escuchá esto, más de 10 millones de pesos al mes. Voy a vender todo el pescado podrido que ellos quieran y yo le voy a contestar a él según el libreto que me da. ¿Más de 10? Y sí. Más de 10 millones de pesos al mes. Y así fue. Don Jorge Clarín, en su obsesión por Delía, vendió con bombos y platillos un informe sobre él, cuyo protagonista sería un testigo que lo deja muy mal parado. Estuvimos 6 meses laburando en esto, hasta que al final logramos cerrar toda la historia. Delía es dueño de una empresa de transporte de combustible, que además, como te decía, es proveedora del Estado. Y en la nota que vas a ver ahora, habla Mario Codarín, que fue su testaferro y que se asume como tal. ¿Cuál era la conformación de la sociedad anónima? No, la sociedad anónima era yo con el 95% y una persona que no conozco, que se llamaba Rosa, me acuerdo que vino a firmar el día ese y que tenía... ¿Que te la dio Luis, me la dio Luis. La realidad es que Jorgito Clarín volvió a comprar pescado podrido. Por estos días me llegó a mi conocimiento y tuve la visita de un amigo, Mario Codarín, un amigo que yo veía hace 3 años y medio, 4, me vino con una historia que tiene un fuerte contenido de denuncia. Como es tan grave esta denuncia, hemos pedido la asistencia de una escribana pública que está en este momento en la sala de grabación. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Luis. Buenos días. Bueno, toda esta historia empieza en el mes de enero. Recibo un llamado de un señor Gabriel Levinas, que se identifica como jefe de producción de Jorge Clarín. Me dice que quiere hablar conmigo con respecto a mi empresa de combustible, de transporte de combustibles. Me voy a verlo y me termina diciendo que la empresa que yo tenía, yo era un testaferro, que pertenecía al equipo de corrupción tuyo, que te enriquecía, que tenía que darle datos, porque como yo era una pieza central de ese aparato de corrupción, ellos necesitaban que yo le confirme datos de cosas que me repetían, que me decían. Todas las veces que me vieron me apretaron para sacarme información. No sacan nada en limpio, nada que yo ni siquiera para contar, porque no puedo decir lo que no sé. Me vuelven a citar al tiempo. Quiero aclarar
No lo dije antes porque me parece que es el momento oportuno, que hoy es 5 de julio, como verán en el televisor, son las 13:15 del mediodía del día 5 de julio. Me dicen, vení a hablar con nosotros porque esto le conviene a vos y a tu familia. Y cuando se meten con mi familia, ya me pongo un poco nervioso y dije, bueno, ¿dónde querés que nos veamos? Y nos encontramos en un bar y me dice, mira, yo te voy a hacer corta, te la voy a hacer corta. Tengo fotos de tuya, de tu hija, de tu hijo. Sé que tu hijo, la empresa de tu hijo, trabajó para la empresa que se llama Chenji transportando combustible. Vamos a armar una historia que ellos dos pertenecen al aparato de corrupción de Luis Delía y los vamos a ensuciar para toda la vida. Mis hijos son dos pibes jóvenes, 25 y 22 años. Son aclaremos que son fotos de pibes laburantes. Sí. No es otra cosa, ¿no? Me dicen que lo van a ensuciar. Lo que yo te decía era que ellos son universitarios los dos. Y ensuciarlos a ellos es ensuciarlos para toda la vida, ¿no? Entonces acepté participar con la condición de que no se metan con mis hijos. Y quedamos para hoy. ¿A qué hora vas a grabar? Entre 14:30 y 15 horas. O sea, de hoy, día 5 de julio, estamos a 1 hora de que vayas a grabar. ¿Y qué le vas a decir? Lo que ellos quieran. Les voy a vender todo el pescado podrido que ellos quieran. Me dijeron que me van a dar un libreto en que yo voy a contestar, específicamente Levinas me va a preguntar y yo le voy a contestar a él según el libreto que me da. Esto es lo que van a hacer. Y le voy a vender todo el pescado podrido que pueda a la nata, porque con mis hijos no se mete nadie y con la honra de la gente no hay que meterse. ¿Cuáles eran los montos finales mensuales de esa recaudación? No, eran millones, yo no me acuerdo. ¿Más de 10? Y sí, pero o sea, era mucha fortuna, era muchísima plata. Le voy a vender todo el pescado podrido que ellos quieran y yo le voy a contestar a él según el libreto que me da. ¿Cuáles eran los montos finales mensuales de esa recaudación? No, eran millones, yo no me acuerdo. ¿Más de 10? Y sí. Luis lo tenía bien escondido. El piquetero, camionero, petrolero, explota un negocio millonario con el Estado desde hace 4 años. Y a pesar de los testaferros, a pesar de su intento de no dejar rastros, algunas huellas quedaron pegadas. No contaba, seguramente, con que su ex socio se animara a hablar. Le voy a vender todo el pescado podrido que ellos quieran y yo le voy a contestar a él según el libreto que me da. No contaba, seguramente, con que su ex socio se animara a hablar. Luis, cuando le da una naranja a alguien es porque ya se tomó todo el jugo. Esto es así. Le voy a vender todo el pescado podrido que ellos quieran y yo le voy a contestar a él según el libreto que me da. ¿Cómo se cobraba eso? Son la cantidad de litros que transporta cada camión, por los kilómetros, por un coeficiente que es 0.21. Le voy a vender todo el pescado podrido que ellos quieran y yo le voy a contestar a él según el libreto que me da. ¿Cómo se involucra Luis en el negocio de los camiones? ¿Cómo se involucra? No sé, él me llama un día a mí y me dice, Tano, yo de esto no sé nada y quiero transportar combustible. Le digo, yo tampoco sé nada. Dice, tenés 60 días para aprender. ¿Así tal cual? Tal cual. Le voy a vender todo el pescado podrido que ellos quieran y yo le voy a contestar a él según el libreto que me da. Jorgito, después de su informe, se hizo el canchero y se burló de un tuit de Delía que revelaba la verdad que se conocería minutos después. La realidad es maravillosa, es realmente increíble. Acaban de mostrarme un Twitter de Delía que dice: Codarín es el testigo que le plantea a la nata. ¿Puedes creer? ¿No es increíble? No solo Codarín contó que fue a darle la nota a la nata por miedo a que sigan extorsionándolo con sus hijos, sino que hasta el mismo columnista de Canal 13 lo admite. ¿Por qué acepta salir en cámara? En esa empresa estaba Iván Codarín, pero además estaba una hija de Codarín en otra empresa también de transporte, que se llama Chenji, como empleada. Digamos, todo eso... Y Codarín te dice, yo hablo, pero no menciones a Él me mis dice, hijos. saca a mis hijos y yo hablo. Saca a mis hijos y yo hablo. Me dicen, vení a hablar con nosotros porque esto le conviene a vos y a tu familia. Y cuando se meten con mi familia, ya me pongo un poco nervioso y dije, bueno,
¿dónde querés que nos veamos? Y nos encontramos en un bar y me dice, mira, yo te voy a hacer corta, te la voy a hacer corta. Tengo fotos de tuya, de tu hija, de tu hijo. Sé que tu hijo, la empresa de tu hijo, trabajó para la empresa que se llama Chenji transportando combustible. Vamos a armar una historia que ellos dos pertenecen al aparato de corrupción de Luis Delía y lo vamos a ensuciar para toda la vida. Sacá a mis hijos y yo hablo. Obviamente en el programa de Canal 13 no se habló de los hijos de Codarín porque parte del trato extorsivo era cuidarlos. En el próximo informe veremos cómo se las ingeniaron en el Grupo Clarín para proteger a Jorge de otro papelón más, además de sus peleas con Ufal y Rial. Pregunta final para Jorgito Clarín. ¿Qué le parece, don Clarín, que ninguno de sus informes tenga ni el más mínimo sustento periodístico? Es un delirio. ¿Qué le parece que el primer trending topic de Twitter de ayer de toda la Argentina haya sido el pescado podrido de la nata? Es un delirio. Es un delirio total, absoluto. Completamente un delirio. Realmente es un delirio. Es un delirio. Es un delirio. Bueno, ¿qué más decir frente a lo brutal de la realidad? No es para ponerse violeta de vergüenza, realmente. Emilio Olchansky, digo, no sé, todo tuyo. Siendo periodista es muy difícil hablar de esto, en serio, porque es muy flagrante, ¿no? Sí, yo estaba recordando que no es la primera vez que la Nata quiere hacer algún informe en contra de Delía. Hubo otro informe anterior donde estaba muy centrado, por ejemplo, en que él tenía una casa con pileta. Sí. Yo me acuerdo porque era realmente demencial, imágenes satelitales, todo sobre una pileta, ¿no? Una pileta en un lugar de conurbano, no es que tenés una pileta en Barrio Parque o algo así. Entonces, ya había ese informe y además, en ese mismo informe, él cometió un error. Él dijo que no lo había podido chequear, pero pasaron un chiste xenófobo, que no era un chiste xenófobo, que era una ejemplificación que estaba, y él tuvo que pedir disculpas por eso. Entonces, si vos ya te mandaste una macana tratando de ensuciar a alguien, pediste disculpas porque te mandaste esa macana, volver de nuevo al ataque, nuevamente, espuriamente, ya es un cohete teledirigido. O sea, evidentemente la idea es, hay que darle a Delía. Ahora, ¿por qué a Delía? ¿Por qué no a otros dirigentes? Yo realmente no lo sé, me parece que hay una cuestión puntual de tratar de decir a la gente, bueno, acá cualquier cabeza negra se hace rico con el kirchnerismo. O sea, el kirchnerismo le da de comer a estos cabezas. Me da como esa sospecha, ¿no? De que lo eligen a Delía particularmente porque es un defensor a ultranza. Eso, sí. De un partido en el que él cree, me parece bien. Y además por una cosa de condición social, ¿no? De un tipo que tiene todo un prestigio ganado por justamente su lucha por la tierra. Entonces hay que tratar de socavar a este tipo. Hacerlo una vez y no te salió. Tener que pedir disculpas, bueno, volver a hacerlo nuevamente de esta forma, con un apriete, como si fuera la peor de las brigadas de la policía bonaerense, la verdad es que da miedo, digo, porque esto es como, bueno, hoy con él, mañana van a agarrar a otro, o sea, es muy fácil ensuciar, esto lo sabemos todos, es muy fácil ensuciar en el periodismo, después te limpian con una fe de ratas. Y vamos a ver después qué hicieron sus jefes, sus patrones actuales para cuidarlo, ¿no? Pero en cualquier caso, igual creo que lo de Delía tiene que ver más con la lealtad de Delía hacia el modelo por ahí, ¿no? No sé si que también sean racistas me da un poquito más de asco. Nora Beiras. Sí, yo coincido con lo que decía Emilio, me parece que ahí hay algo de, si se quiere, también de venganza, ¿no? Porque lo expuso una manipulación muy burda de Delía, con ese chiste feroz, con la forma en que lo habían editado sobre racismo, el supuesto racismo de Delía. A mí me parece que sería bueno, por un lado, ver a este señor Codarín que dice que le dieron un libreto. Bueno, si tuviese ese libreto sería bárbaro, ¿no? Como prueba de hasta dónde pueden llegar en la invención de una noticia, ¿no? Digamos, porque la verdad que uno cree que está mirando el testimonio de una persona, sí, claro, no que está mirando el testimonio de una ficción armada en función de determinados intereses. Y por otro lado también me parece, no entiendo los 10 millones, ¿no? ¿Qué significan 10 millones? La verdad, porque... El grado de inquisitoria periodística de Levina, digamos. Claro, la verdad que es muy absurdo, porque lo que decía Codarín, supuestamente, es que ellos transportaban en esta empresa el 50% del combustible que se importaba desde Venezuela. Que son...
miles de millones. Entonces, facturar 10 millones es algo no funciona en eso. Digamos, esa estadística está mal por algún lado. Yo no soy especialista ni en volumen que pueden transportar los camiones cisternas, ni en el volumen total que se importa de Venezuela, y menos en el monto real del costo de esa importación. Pero 10 millones de pesos para hacer eso me parece una bicoca. Realmente ganaba muy poco. Pero igual, en cualquier caso, eso forma parte de la ficción originaria, ¿no? Bueno, por eso. Pero esos datos que aparecen como datos duros para darle credibilidad a eso, porque es de lo que se agarra el conductor de PPT para después decir que, miren, este hombre transportaba el 50% del combustible que se importaba desde Venezuela, me parece que hacen a demostrar realmente qué es lo cierto. Es como el peso del dinero, ¿no? Como cuánto pesaba $1 millón, que repitieron hasta que se dieron cuenta que estaban diciendo una gansada, porque no chequean lo mínimo. Entonces me parece que en este no chequear lo mínimo y aportar al show, bueno... Claro, son presas de su propia lógica, ¿no? Lo que pasa es que una cosa es si uno investiga, entonces va y le pregunta a un tipo algo, pero da la impresión de que aquí ya el ilícito estaba cometido y entonces la presión extorsiva es mucho más fuerte. ¿Cintia García? Es que se trata de eso. Me parece que la Nata, si quisiera ejercer el periodismo seriamente, debería revisar qué patrones de investigación está usando, porque me parece que rompe con toda la seriedad del profesionalismo que hablan, cuando hablan además esta falacia del periodismo independiente. Pero el periodismo profesional es honestidad, criterio y buena fe, honestidad intelectual sobre todo. Si hay acá un proceso de extorsión, si hace meses que lo vienen presionando a este hombre, si le hablan de que le conviene por sus hijos, ya eso no es un proceso de investigación, es un proceso de extorsión. Hoy yo hablaba en el programa que tenemos en Radio Madre con Luis Delía y hacía una reflexión y me parece que hay unos cuantos parámetros que revisar. Por un lado, la manera en que la Nata intenta ejercer el periodismo de investigación. Me parece que renunció a cualquier periodismo de investigación en pos de un rating que seguramente le va a ser efectivo. Es probable que esto a la Nata le redunde en más rating, increíblemente. Pero me parece que lo que está dañando seriamente es su credibilidad, que él sigue haciendo eje en parámetros... Pensábamos que hacía eje en parámetros de investigación de la década del 90, ¿no? Donde el sujeto a investigar era el Estado, solo se investigaba el Estado porque la credibilidad de la política estaba viciada y todo lo político era sinónimo de corrupto y el Estado ausente permitía cierta naturalización de procesos de investigación de este tipo con, digamos, cámaras ocultas, problemas de pruebas y demás. Este hombre le ofrece a Delía hacer una cámara oculta. Y Delía le dice, no vamos a hacer una cámara oculta, vamos a hacerlo ante un escribano público, visibilizando lo que queremos plantear. A mí me parece que esto es un enorme ejercicio de reflexión sobre qué está pasando con el periodismo de investigación en este momento y cuál es la mirada que tenemos que hacer sobre cómo se investiga y qué es lo que se investiga. No se puede poner a investigación un sujeto, porque eso es sacarle cualquier principio, estado de inocencia más elemental. En todo caso se investigarán algunos hechos que se presenten, pero no se puede empezar a investigar acusando a una persona. Me parece que está fuera de toda lógica profesional. De todos modos, digamos que el rating, que es una categoría tan creíble como la historia de la Nata, digo, nula en ese sentido, no debe ser el único impulso que hay detrás. Edgardo Moca, esto tiene un rasgo político, un perfil político, obviamente. Yo primero quería subrayar lo que decía Emilio recién, que hay la construcción del estereotipo. La construcción del estereotipo del pueblo prisionero de las dádivas. Porque Delía expresa eso, porque el ensañamiento con Delía, que puede tener otros motivos, está muy alimentado porque estas no tiene nada que ver con el periodismo de investigación. Claro. Esto es un periodismo que ya sabe a qué conclusiones va a llegar antes de hacer la primera etapa de la investigación. Y la idea es mostrar que todo lo que rodea al gobierno está manchado por la corrupción y la farsa, digamos, la simulación. Entonces, a mí me parece que esto no es nuevo, la Nata hizo esto toda la vida, y lo realmente nuevo es la alianza que se ha tejido con Mañeto, que hace poco la Nata se jactó de que lo tuvieron que ir a buscar a él, porque ninguno movía el amperímetro, porque la verdad que comparado con Nelson Castro, con Majul, el tipo monta un show, y entonces hay un maridaje entre dos géneros acá. Uno es el género del espectáculo televisivo, del histrionismo, el teatro, que la Nata supo también cultivar, y la política. Eso se lleva bien, pero tiene fuertes tensiones internas. Ya cuando fue el caso de Lascar, y la Nata después se termina quejando porque fue metabolizado por los programas de espectáculo y de chismes,
fue metabolizado porque es eso, porque es un espectáculo y es un chisme. Entonces la pregunta que flota, que por lo menos me parece a mí, es cuánto va a durar, con qué resultados y con qué beneficios esta alianza, porque la Nata, efectivamente, como decía Cintia, seguramente esto lo favorece en términos de rating. Ahora, la estrategia política que alimenta el contrato seguramente muy promisorio que firmó la Nata, se beneficia con esto, va viento en popa el proyecto, mientras aparecen otras propuestas políticas, gente que dice que hay que mejorar algunas cosas, que hay que apoyar otras. Este espectáculo del todo nada, frívolo, mentiroso, asqueroso en su construcción, tiende a un punto de tensión que creo que es apasionante ver cómo termina esto. Porque bueno, el programa terminó 10 minutos antes. El programa terminó 10 minutos como sí, lo sí. de Venezuela. Y digo, en algún momento que no va a tardar en llegar, hay un proceso de desgaste natural de un show que produce un espectáculo, impacto y novedad, y después la gente se queda un núcleo duro de esos que van a la... de esos que quieren que Cristina renuncie mañana a la tarde y se quedan ahí, pero me parece que políticamente entra en un proceso de agotamiento muy abierto. Sí, de todos modos creo que Cintia hablaba de los patrones periodísticos con los que investiga. Yo creo que el problema son los patrones de la Nata que lo ponen a simular la investigación. Vamos a ver de qué manera, esto es lo que más nos preocupa también a todos, de qué manera ante una mentira flagrante, ante una cosa realmente repulsiva, está la protección del patrón, ¿no? Que trabaje el patrón, no, eso es otra cosa. Vamos a ver cómo el grupo Clarín protege a su hijo directo. Jorge Clarín presentó una denuncia trucha. Otra vez. La cómica protección del grupo Clarín. Es menester recordar que la obsesión de don Clarín con Delía ya lo había llevado el año pasado a realizar un informe lleno de mentiras y prejuicios. Esta había sido la calumnia más flagrante. Un hombre que se construyó en la calle como uno de los piqueteros más combativos, violentos y polémicos del kirchnerismo. Un provocador profesional. ¿Cada cuánto saca la basura una boliviana? ¿Cada cuánto? Cada 9 meses. Pero esta es la frase completa. En este país es habitual decir negro de mierda, ¿no? El otro día me enteré por un señor de apellido Harmony en el diario La Nación, que escribió una nota que decía que uno de los chistes más comunes entre las clases altas era, ¿sabes cada cuánto saca la basura una boliviana? ¿Cada cuánto? No sé. Cada 9 meses. Es uno de los chistes que hoy se dice en las clases altas de nuestro país. No sabía eso. Lamentable. Hay mucho odio racial. Ahora sí. Luego de que ayer a la noche haya salido a la luz el pescado podrido que Jorge vendió por tele, los muchachos del grupo no sabían qué hacer. Clarín y La Nación, que siempre levantan cualquier cosa que aparezca en el programa de la Nata, ayer no publicaron nada. Y esto es lo que pasó con la página de TN. Sitio web tn.com. A las 22:42 suben el monólogo de la Nata. A las 0:13 horas suben Narcolandia, acá 1:18 Jorge La Nata, otro informe, y a la 1:32 de la madrugada suben el informe trucho de Luis Delía. Ahí está. Epa. Siempre suben las cosas respetando el orden cronológico y el informe de Delía lo subieron recién a la 1:00 de la madrugada. Y encima... Tuit de Diego Paladino. En TN subieron el informe editado, le borraron las partes del testigo trucho y eliminaron los comments. Hoy TN le dio un ínfimo lugar al pescado podrido de Jorgito. Recordemos que siempre ubican las pseudo denuncias de la Nata en lugar central. Paro nacional de camioneros. 3 Arroyos en cuarentena por gripe A. El Papa con los inmigrantes. Denuncia negocios petroleros de Luis Delía. Hoy se suponía que el lobista Ventura tenía que hablar del pescado podrido, pero luego de la presentación de los conductores, se hizo el dolobo. Bueno, Adrián, una semana muy especial y también repercusiones del programa Periodismo para Todos. Adrián Ventura. Así es, y también sobre el paro de Moyano, que reclama la eliminación del impuesto a las ganancias sobre los trabajadores, y le vamos a contar cómo creció el impacto de ese impuesto en los salarios. Bueno, vemos sol sobre la espalda de Ventura en repercusiones del programa Periodismo para Todos. Adrián Ventura. La Nata viene de mal en peor.
No solo sus compañeros del grupo, que ya no se lo bancan, no saben qué hacer para tapar las macanas de Jorgito, sino que en los últimos días fue vapuleado por Laura Ufal y Jorge Rial. Está enamorado de mí la Nata, indudablemente. Me la quiere chupar, indudablemente. Ahora, ayer a la Nata le pasó algo increíble. Yo nunca vi que alguien lo desmienta en el mismo momento donde tira la información. Y después nos gastan a nosotros, dice, veo en la bola mágica que Rial, Ventura, América lo va a salir a desmentir. Te haría una bola de cristal. Mañana ves en América, a lo largo de toda la programación, mira, ya lo estoy viendo. Rial, Ventura, diciendo que Delía nos engañó. La Nata, veo en la bola mágica, el empresario de petróleo, otra cosa, que todos los meses entre el 1 y el 5 te lleva el sobre. Yo también lo veo en la bola mágica. Y no lo digo. Entonces hay que decirle a la Nata que no es gracioso. Te quiero decir, no está Delía acá, ¿eh? No va a venir Delía acá. Quédate tranquilo, no va a venir. De última, si lo quisiera traer, lo traigo. No te tengo que pedir permiso a vos. Es una locura esto. Es como si yo dijera, che, la verdad, el humor que hace la Nata es una mierda. Las imitaciones son malas. Fátima Flores está en su peor momento. La sueca, lo único que tiene es linda y descerebrada, porque la verdad no le pega una. Y tengo el derecho a decirlo, no. Y me aburre esa parte. Pero no te digo que no lo hagas. Vos creés que tenés mucha libertad en Canal 13, ¿no? Te voy a decir una sola cosa. La única diferencia entre vos y tus demás colegas en el Grupo Clarín es que vos tenés la cadena un poquito más larga. O sea, te dejan ir un poquito más para allá. Vos vas 100 metros más que todos tus compañeros. Hoy tenés más guita para presupuesto, tenés todo lo que te pidan, porque hoy le servís al grupo. Pero ¿sabes qué? Tenés la cadena apenas un poco más larga que la demás. El día que te empieces a mandar una cagadita y no le gusta al grupo, vas a sentir primero un leve tirón en el cuello. No me rompa más las pelotas, la Nata. De verdad te lo digo. No me rompa más las pelotas. Cuando quisiste atacar a 678. Tampoco 678 tomen esto, ¿eh? No lo editen. Ustedes también tienen la correa un poquito más larga, ¿eh? No se crean que tienen libertad. Apenas tienen la soga un poquito más larga. Un día también, el que maneja todo te la va a tirar. Yo sé que tuviste una semana dura. Te tuviste que bajar los lienzos con Laura Ufal. Me estás hinchando las pelotas, la Nata. Me estás hinchando las... Y no sos intocable. No sos intocable. Qué cosa... Me surge una expresión como duro de aguantar, ¿no? Duro de soportar. Realmente le agradecemos a Jorge Rial, así que nosotros la tenemos más larga. Bueno, está bien. En cualquier caso... La cadena. Con razón. La cadena de mentiras nunca se acaba. Cada uno se debe hacer cargo de las cosas que dice y cómo las sostiene y lo que piensa, además, ¿no? Emilio Ruchansky, ¿qué le parece a usted? Bueno, retomando lo que habíamos dicho antes, creo que ahora empiezo a entender por qué Delía, y es en parte porque... el voto popular, al menos el voto de las clases más postergadas, hoy está evidentemente con el kirchnerismo, entonces se está tratando de limar toda representación y decirle al votante, mirá que los nexos políticos que podés llegar a tener, los representantes comunitarios que podés llegar a tener, son todos truchos, son todos corruptos, te van a cagar. Va por ahí. Hablo de la operación. Después, lo de Ventura me parece fascinante. Lo de Adrián Ventura, estamos diciendo. Fascinante. Me parece una cosa fascinante, porque Ventura, que realmente, si yo tengo que poner esos dos culos cagando, no sé cuál está más sucio. O sea, realmente, si yo los veo a los dos, digo, no sé, yo por la neta todavía debo tener un poco de respeto. Por Ventura no tengo ningún respeto. Ventura es un mercenario, no lo considero un colega, la verdad. O sea, que ni Ventura te pueda bancar siendo un mercenario. Y estás muy en el horno, o sea, realmente es como que no tenés el culo sucio, básicamente no tenés pañales, o sea, hace años que te estás cagando y nadie te puede salir a limpiar el orto, o sea, realmente... Para decirlo elegantemente, está bien. Para decirlo de la mejor manera que se lo puedo decir, Ventura, que es un tipo que realmente da asco, digamos, que no es un periodista, que es un operador, que está ahí parado, sentado, porque pararse no se debe ni poder parar, o sea, diga las cosas que dice. ¿Qué pensás de Ventura? No me quedó claro. Tenemos una sorpresa en el piso. Yo digo que ni siquiera te defienda, para seguir en la misma metáfora. Tremendo sorete, o sea, si semejante sorete no te puede defender, es porque vos, o sea, sos la olla que contiene ese sorete, básicamente, porque la verdad es eso, o sea, que él se desmarque diciendo, bueno, ya está, este pie está muy sucio, no lo voy a defender, hablemos de otra cosa.
La verdad que no enterró, es todo lo que puedo decir. O sea, hubiera esperado al menos entre soletes una especie de solidaridad olorosa, ¿no? Bueno, yo también soy un solete, me puede pasar a mí, le puede pasar a cualquiera. No creo que le pueda pasar a cualquiera esto de ser tan obsecuente con la mentira, qué sé yo, es raro, pero en todo caso, bueno, para seguir con la escatología, ¿no? Vamos a ver si hay un más allá después de todo lo que comentaba el querido Emilio. Dante Palma. El mal olor también se sentía en las redes sociales. Esto no es Dinamarca, compañeros. No, porque tiene razón Rial ahí, además cuando decía el tema de la... que me parece interesante para pensar cómo funciona el periodismo en la actualidad. Yo soy muy escéptico respecto de las bondades democráticas de las redes sociales. No me subo a ese caballo, pero reconozco que en este caso funcionó algo parecido a lo que Ramonet llamaría quinto poder, digamos, un contrapoder versus, en este caso, el cuarto poder. O sea, como indicaba el informe, lo que hizo Delia fue, mientras la Nata estaba mostrando ese informe en vivo, él subía en Twitter el otro video que lo contrastaba. Y eso generó una viralización, digamos, se amplificó enseguida y generó un poco también lo que marcaba el informe, cómo según el horario la página de internet de TN iba bajando, editando, ¿sí? Así que también muestra cómo muchas veces las noticias no aparecen cerradas, se lanzan y luego se van transformando, en este caso en una interacción. Insisto, no me quiero subir a ese caballo en el cual se supone que a partir de las redes sociales la sociedad civil pasa a ser libre y va a controlar a los poderes. No, de hecho creo que las redes sociales no tienen una agenda propia. Pero digo, en este caso me parece que sí funcionó como un interesante control de lo que es el periodismo tradicional. En cualquier caso, a mí no deja de asombrarme esta especie de confianza en la sola protección del Grupo Clarín que ha tenido la Nata y sus secuaces. Digo, porque con Jorge Rial da la impresión de que se generó una enemistad innecesaria. Digo, algo así como Sabino Rial es un tipo solidario con sus amigos o con las personas cercanas, pero lo empezó a bardear a partir de aquel primer escándalo, solo porque el tipo se protegió de lo dicho por él. No entiendo muy bien, Edgardo Moca, usted que sabe analizar el mal en su esencia profunda. No, a mí me parece que, claro, con Rial ocurre que el tipo defiende su espacio. Lógico, y no está subido al mismo barco. Para estar en el mismo barco que la Nata hay que tener dos anteojeras y no mirar para ningún costado nada, olvidarse de los amigos, olvidarse de la historia, olvidarse del yo y decir yo voy por acá. Pero hay algo que me parece interesante, tomando lo que decía Dante de las redes sociales. A mí me parece que lo que logra este verdadero milagro de transparencia que acabamos de ver es la política. Si no hubiera un conflicto político entre el Grupo Clarín y la sociedad y la democracia, ¿no? Y la democracia, este acontecimiento de estas cosas, la televisión está llena, estuvo llena siempre. Y la Nata es especialista y todo esto forma parte del show y todo el mundo lo acepta como tal y tiene adherentes y enemistados. El problema es que acá se metió la política, se metió Luis Delía. Y Luis Delía no es Luis Delía un tipo suelto. Acá se metieron los que están mirando y esperando y buscando cómo es la construcción de la realidad, la construcción de la mentira, para decirlo mejor, de la Nata, esperando el momento más fácil para ponerlo en evidencia y en ridículo. Esto también quiero decir que si no es la política la que captura esto y lo reconstruye en términos constructivos, en términos políticos, en términos democráticos, esto pasa como una escena, como las millones de escenas que pasa todos los días en televisión. Este programa es una parte de ese mecanismo de captura que le da cierta memoria a lo fugaz y a lo vertiginoso, porque, digamos, el público de 678 está esperando que nosotros paremos la pelota que todos los días cambia, ayer era una cosa y hoy es otra. En este programa tratamos de encuadrar y decir, acá pasó esto, darle una definición a lo que pasó. Lo que pasó es una mentira, una farsa, un delito. Yo no soy abogado, pero me imagino que el derecho penal tiene algo que decir sobre construir un libreto y apretar a un tipo para que diga ese libreto. Me parece que algo para decir debe tener, sería bueno que lo tenga. Si no lo tiene, habría que hacer una ley para tipificarlo, digamos, porque esto hiere
la conciencia democrática y la conciencia de las libertades individuales hasta lo más profundo. Y recién Emilio decía la palabra miedo, da miedo. Hace poco, ¿quién era el personaje? Suar, ¿no? Me da miedo, Madera, me da miedo. Esto da miedo, porque la verdad es que hay un aparato buscando capturar historias, convertir historias reales en booms mediáticos que no tienen nada que ver con la verdad. Sí. Es una infamia. La Nata sorprende todos los días. La Nata está superando cotas de corrupción periodística y política todos los días. Da miedo y da cierta indignación también, a mí por lo menos, esta especie de comparación, equiparación con la voluntad de estar en el medio, ¿no? Aquí no se inventan los informes, no se aprieta a nadie para que declare cosas. Ahora, Nora Beiras, ¿qué pasa con esta especie de esa protección, esa difusión que tiene Canal 13 en su momento, la protección ulterior de el grupo Clarín y lo que se puede hacer desmintiéndolo? Creo que lo que más miedo me da y más molestia me causa es eso por ahí, ¿no? Sí. Bueno, que es un poder, esto creo que está archidemostrado, ¿no? Y la protección hace al éxito, entre comillas, de esta clase de informes que se hacen en el programa PPT todos los domingos, por lo menos desde que empezó, está montado para eso. Me parece que está claro cuál es el objetivo desde un principio de esa contratación y está cumpliendo a rajatabla las expectativas de ese contrato. Me parece que apunta a eso. Ahora, ¿en qué medida el exponer cómo se manipula información puede contrarrestar los efectos que provoca la difusión de esas tergiversaciones? Creo que es todo un tema de análisis y que está demostrado que es muy difícil poder contrarrestar cuando alguien, lo que decía al principio Emilio, cuando te mancharon y después tenés que sacar, ¿viste? Volvés a ser blanco, pero la sospecha quedó instalada. Y de eso es lo que se trata esa clase de periodismo. Me parece que lo han hecho siempre. En este caso quedan más expuestos porque, bueno, existen programas que lo pueden mostrar. Y me parece que en el caso de lo que está pasando con ese enfrentamiento entre Rial y La Nata, queda claro que, bueno, ahí a mí la sensación que me da es que son dos tahúres que están midiendo fuerzas. Se conocen demasiadas cuitas, me parece, y creo que cuando Rial le dice, bueno, yo no soy una Carmelita descalza, pero vos tampoco, me parece que es eso, ¿no? 30 años de transitar los medios y transitarlos ganando mucho dinero implica ciertos compromisos o ciertos renuncios que me parece que de las dos partes están expuestos y no sé hasta dónde llegan, porque yo no confío en los tahúres. Yo creo que hay un momento en que pactan y eso es lo que tampoco me gustaría ser partícipe inocente o ingenua de esa negociación. De todas maneras hay cosas que con el tiempo y con las acciones de los hombres, por sus hechos los conoceréis, dicen las escrituras, se van aclarando. Por ejemplo, ¿de qué lado está el dirigente de un novísimo partido llamado Hugo Moyano, que hizo su paro, hizo su speech y trataba de aclarar de todas maneras que no se trataba de un paro político? Se trataba de, bueno, ustedes van a ver el informe. El acto de Moyano y las novedades de los rejuntados opositores. Hoy, en un escaso acto en el que no habían más de 6, 7 u 8 mil personas, el de narvaísta Moyano ratificó que sigue alineado a la derecha. Desmotiva y nos está quitando la cultura del trabajo con los planes esos que han inventado y que han multiplicado en los últimos tiempos. Los planes cooperativos, los planes no trabajar, los planes descansar son eso, compañero. Me parece importante la inclusión social, me parece importante que todos aquellos compañeros y compañeras que no hayan tenido trabajo se lo incluya transitoriamente con un plan trabajar. Los planes no trabajar, los planes descansar son eso, compañero. Cuando se habla de la inclusión social, significa que el Estado, que somos todos, tenemos que ir en ayuda de aquellos que todavía no han conseguido un puesto de trabajo. Los planes no trabajar, los planes descansar son eso, compañero. Hoy me llamó la atención que Moyano habló de los planes descansar. La verdad que me llamó mucho la atención. Habló de los Hugo Moyano habló de los planes descansar en alusión a los planes trabajar.
Y a mí me pareció ahí ya un ruido, porque digo, durante mucho tiempo el Plan Trabajar sirvió para quitar a la gente de la marginalidad. En la misma sintonía y en una entrevista radial, el integrante de la CGT opositora esgrimió un argumento falaz y ridículo. El motivo del paro tiene que ver con el crecimiento del impuesto a las ganancias. Sí. Este es un ¿Por qué no problema le descuentan a lo de la cámpora? ¿Por qué no le descuentan a lo de la cámpora que ganan el salario que les da el gobierno? No puede ser que le descuenten un hombre del trabajo. ¿Por qué no le descuentan a lo de la cámpora que ganan el salario que les da el gobierno? No puede ser que le descuenten un hombre del trabajo. Según la lógica de Moyano, los que no piensan como él no son trabajadores. ¿Por qué no le descuentan a lo de la cámpora? ¿Por qué no le descuentan a lo de la cámpora? No puede ser que le descuenten un hombre del trabajo. Los medios corporativos alineados con Moyano buscaron generar una polémica donde no la hubo. Miren lo que dijo la presidenta y luego veamos la traducción hegemónica al respecto. Queremos, si no te parece mal, Adriana, que Marcos, que se ha puesto hoy una corbata celeste brutal para hablar seguramente, hable. Hola, Marcos. Buen día. Contame qué querés estudiar cuando seas más grande todavía. ¿Qué querés ser? Maestro. Marco, que quieres enseñar, me encanta. ¿Qué hacen tus papás? ¿Qué hacen tus papás? Contame. Mi papá trabaja de camionero. Muy bien. Y vos querés ser docente. Muy bien. Está bien, podés ser camionero, está bien. Muy bien. Vamos todavía, Marcos. Vamos todavía. Grande. Son las cosas de la vida, ¿viste? No está preparado. ¿Qué sabía que no era Marcos? ¿Viste? Imposible. Un beso grande, Marcos. Para tu papá, para tu mamá. En La Nación, mi papá trabaja de camionero, el nene que incomodó a Cristina Kirchner. En Clarín, Cristina no habló de Moyano, pero celebró al hijo de un camionero que quiere ser maestro. Elsonson.com, el insólito diálogo de CFK con el hijo de un camionero. Pasemos de un representante de la derecha a otro. El caprilista Wiener primero se mostró en contra de un Estado que recaude para toda la población y después mintió descaradamente. Hoy va a estar Matías Di Santi con nosotros, que de chequeado.com me pasa un dato interesante a propósito del impuesto a las ganancias. Ellos chequearon en un momento a Hermes Wiener cuando dijo: en un país normal los trabajadores no pagan impuesto a las ganancias. ¿Y qué dice chequeado.com? Falso. Este gravamen, bajo distintos nombres, existe en la mayoría de los países y se trata de uno de los elementos más equitativos del sistema tributario. Yo no sabía que habían hecho este chequeo. Me parece muy impactante que Wiener haya dicho esto, ¿no? Que haya metido la pata de esta manera, sobre todo tratándose de un dirigente socialista, porque en realidad, si el socialismo llegara al poder, lo que debería hacer es aplicar más impuesto a las ganancias, más impuesto al patrimonio, hacerlo más eficaz y bajar el impuesto al consumo. El impuesto al ingreso o impuesto a las ganancias, llámenlo como prefieran, se cobra en la inmensa mayoría de los países del mundo. En la primera placa vas a ver países que cobran y cobran tasas promedio relativamente bajas. Esto es en porcentaje sobre el salario bruto. Ahí tenemos niveles intermedios, países que cobran impuesto a las ganancias o al ingreso a los trabajadores en relación de dependencia de nivel medio. Hay países que cobran aún más, tercera placa. En Italia el 21,3% del salario bruto va al fisco en concepto de impuesto al ingreso a las ganancias. ¿Y Argentina? Está a niveles de los países, para los trabajadores en relación de dependencia, los países que menos cobran. ¿Ah, sí? ¿Por qué esto hay que entender del impuesto a las ganancias? Que es uno de los impuestos buenos, entre comillas. Es como el impuesto al patrimonio. O sea, si vos le cobrás a los que más tienen, es un impuesto más justo que cuando cobrás impuestos al consumo. Es mucho más justo que el IVA. A ver si lo entendemos. Es muy importante entender eso. Ya que hablamos del caprilista Wiener, hagamos un pequeño impasse en el informe para ver cómo para el alumno de Grondona decirle chavista a alguien es sinónimo de insultarlo. Si yo gano, yo voy a hacer lo posible para que Pino nos siga acompañando. Las ideas económicas de Pino están en esa punta de la mesa y la idea económica tuya yo la veo acá.
Son muy diferentes. Pino, por ejemplo, por ahí es chavista en algunas cosas, tiene una mirada chavista y creo que vos estás en lo más alejado de esa concepción junto con otros. Perdón, dije un exabrupto, perdón Pino. Pino no es chavista. Perdón, dije un exabrupto, perdón Pino. Pino no es chavista. Pino no lo tiene. Es que es una persona, es tan excelente como persona como errado en sus ideas. Puede ser. Como errado en sus ideas. Puede ser. Finalicemos el informe con más disputas entre los rejuntados opositores. Infonews. De Narváez denunció que en Tigre hay barrios sin gas, cloacas ni agua corriente. Atlas Ambiental de Buenos Aires. A ver los datos sobre la cobertura cloacal en Tigre. Acá. Por red pública, 14%. Sigue siendo notable el contraste entre las chicanas que existen de un lado y las políticas de fondo del otro. Nosotros comenzamos en esta década con el 20% de agua potable, con el 20% de cloacas, y hemos llegado a números que realmente son hermosos, que contarlo como intendente de Loma de Zamora, el 95% de agua potable en tres años y medio de gestión, 50% de cloaca, construyendo una planta de tratamiento. Digo, esto es una Argentina federal. Nosotros estábamos a 9 kilómetros del obelisco. Sí. Y era una ciudad olvidada porque había proyectos políticos no colectivos, porque eran individuales. Y la verdad que le falta muchísimo a Loma de Zamora. Pero nosotros hicimos, los números reflejan lo que hizo Loma de Zamora. Este agradecimiento que ve la gente, más de 1.300 cuadras en estos años. Creo recordar que Hermes tenía la capacidad de volverse cualquier otra persona. En el caso de Mercurio, del dios, ¿no? Ahí en la comedia Anfitrión, se vuelve otro tipo para seducir a una mina. Hermes Wiener también, de ratos. Emilio Ruchansky, ¿qué pasa con esta especie de cambios de personalidad, de esquizofrenia? ¿Cómo se llama? No sé, en el caso de Moyano, me parece que siempre estuvo agarrado con broches. Igual, en el caso de los camioneros, me parece que el problema de raíz es mucho más fuerte y creo que el gobierno tiene que planteárselo urgentemente. La única diferencia, entre tantas, ¿no?, entre el tren y los camiones son los neumáticos. Sí, sí. Los trenes no usan neumáticos, los camiones sí. Entonces, siempre veamos a quién le conviene que crezcan los camioneros y que no ande bien el tren. Entonces, si el gobierno quiere que ese gremio no tenga la fuerza que está teniendo, que a veces para mí es desajustada, y no quiere tener problemas con el combustible, evidentemente hay que no solamente recuperar los ferrocarriles que ya están, sino recuperar las vías que se perdieron, como en Comodoro Rivadavia, etcétera, y plantear de nuevo, salir de la mafia de los neumáticos. Esto que estoy contando ya tiene antecedentes judiciales en Estados Unidos, porque los neumáticos son una mafia y han tratado de voltear a los trenes en todo el mundo. Entonces tengamos muy en claro esto. Moyano está donde está, por esos malditos neumáticos. Y bueno, a veces la culpa es de Chancho, a veces de la mano que le da de comer. Entonces hay que ver todo en ese sentido. A mí Moyano no me cae ni bien ni mal. Creo que Moyano siempre jugó para sí mismo y que cuando uno, me imagino, asume el poder, está dentro de esa locomotora, como decía Julián Assange cuando hablaba de Estados Unidos, ¿no? Vos te subís al poder y estás en una locomotora, la locomotora anda y vos tratás de ver para dónde, si podés bajarle la velocidad, ¿no? Pero no vas a poder cambiar de carga. Entonces vos asumís y Moyano está antes que vos, ¿viste? Yo entiendo que debe ser complicado ser gobierno y tener a Moyano al lado, pero también entiendo que hay que tener una política básica para no generar este tipo de hegemonías de un sector, no por lo sindical, sino por lo que representa, ¿no? Por la industria de los neumáticos, por la cantidad de combustible que están gastando estos muchachos, etcétera, y que un país que quiere salir adelante, que está exportando, necesita tener medios de comunicación terrestres más solventes, que no dependen de los neumáticos ni de esa cantidad de combustible que están gastando los camiones. Hasta ahí. Después, las elecciones, lo que va a ser este año electoral, yo creo que no. Es evidente que hay una apatía. Hoy, yo que escribo en Sociedad, hoy interesa más el caso Ángeles que las elecciones. Eso te está diciendo que el país no está tan mal. Porque si el país estuviera un poquito mal, o más mal de lo que como lo pintan estos muchachos, tendríamos muchas más marchas que esta, que supuestamente es espontánea, o lo que sea, o por los derechos del trabajador. Obviamente que también hace falta una reforma tributaria, sí, pero absolutamente. Hay que decirlo, yo siempre he jugado en oposición a todo, es mi formación, es siempre medio ser opositor. Es un milagro a la vez, digo, ¿no? El gobierno ha sacado leyes interesantes, ahora hay que seguirle reclamando otras leyes interesantes. No podés
abrir todos los frentes, porque si abrís todos los frentes, demasiados enemigos no van a hacer que puedas hacer nada. Entonces, en ese sentido, siempre con el gobierno, para mí, hay que presionar y a veces no está mal. Moyano presionó con esto de antes, no le fue mal. Nos me han chusmeado que Héctor Recalde está trabajando en eso, pero vaya uno a saber, ¿viste cómo son los chismes? De todos modos, a veces hablamos de los dirigentes, no estamos hablando de todo un gremio, porque aquí tenemos a la digna hija de un camionero. Había una abogada, por si acaso, ¿no? También en medio, Cintia García. No, es cierto, conozco mucho del tema y a mí me parece que también hay que hacer como todo análisis que necesita un contexto y una comparación. Mira, mi papá hasta un mes antes de morir viajaba a Argentina, Brasil y de vuelta como chofer. ¿Y sabes por qué fue chofer? Porque antes había sido propietario de camiones en la década del 90 y se fundió. Literalmente en la década del 90 cuando todo era el país que se vendía y cuando todo era la importación, poner en la calle esos neumáticos, poner en la ruta esos neumáticos te daba pérdida. Claro. O sea, sacar a trabajar un capital enorme como es un camión, te daba pérdida. Entonces me parece que también el gremio de camioneros tiene que reconocerle a este proyecto político. Y si vos preguntás, y yo conozco del tema, en las bases del gremio de camioneros, está mucho más cerca de este proyecto que de otro. Lo que pasa es que claramente hay una lealtad gremial al fiel representante de ese gremio que es Hugo Moyano. No es casual, además, que esta movilización haya sido por fuera de la CGT opositora, por fuera de cualquier otra movilización, otra base de movilización, que no sea el gremio de camioneros, porque es el gremio que le da pertenencia. Y también me parece que hay que hacer una discusión sobre el impuesto a las ganancias, que como escuchábamos en el informe, es uno de los impuestos más progresivos y distributivos. Y también hay que hacer una mirada sobre si el impuesto a las ganancias que involucra a un 20% de la población, o sea, aquellos que pagamos ganancias somos el 20% de la población, ¿cuál es la mirada sobre la distribución que tenemos sobre ese ingreso? Probablemente haya que modificar las tablas y las alícuotas, y sin entrar en temas técnicos, la idea es aumentar los mínimos no imponibles y demás. Es probable que haya que aumentar las alícuotas, pero también es cierto que si pedir la eliminación del impuesto a las ganancias en la cuarta categoría, que es a los ingresos, no exactamente al salario, es una desproporción para el 80% de la población que no paga impuesto a las ganancias. Yo no vi el discurso entero de Moyano, pero debía estar Piumato ahí cerca. Moyano no pidió que los jueces paguen ganancias. Eso, creo que no. También dijo que no era político porque estaba en el puesto 35, se olvidó de Plaini, que está en el puesto 2, ¿no? Pero bueno, Piumato se quiere jubilar, Piumato pretende jubilarse, y de hecho hay todo un sistema administrativo alrededor de eso que está haciendo, para jubilarse con la jubilación de los jueces de primera instancia, que es una jubilación de privilegio, por su categoría laboral, sin pagar ganancias. Pero con el tema de lo político o no político, me parece que ahí está el error. Es que esto no fue un paro. No, claro, al principio no fue paro. Fue el acto de un dirigente que tiene digamos, que está vinculado a De Narváez, está en la lista de De Narváez, digamos. Entonces me parece que plantearlo como un paro es un error. Digamos, revestir de reivindicación sindical lo que es una puesta en escena de cara a las elecciones. No fue un paro, está claro que es un candidato terminal de la derecha, por lo menos cosas de su lugar. Edgardo Moca. Sí, yo creo que me sumo a la idea de que hay que reformular el impuesto a las ganancias, sobre todo en su piso y en su progresividad. Esto está de acuerdo, no es un tema de Moyano, está de acuerdo Yasky. Yo creo que el gobierno está buscando también la manera de equilibrar los números, porque esto tampoco es sencillo. A mí hay dos párrafos del discurso de Moyano que, ya no digo me sorprenden, porque en los últimos meses ya perdí la capacidad de sorpresa con Moyano, pero en lo de los planes descansar, en el más rancio vocabulario gorila, en el léxico del gorilismo, estremece. Y la otra es lo de la cámpora, que reverdece cierta tradición macartista de la que parece volver a recoger una vieja herencia Hugo Moyano. Y después una postilla con el tema de Pino Solanas, cuando lo estaban poniendo del lado del chavismo, alguien debe haber dicho, che, pero ese es de los nuestros, no le peguen. Es difícil acordarse, ¿viste? ¿Quiénes pegaron el salto? Norita, antes de irnos al corte, sí. Sí, yo coincido, la verdad que es evidente que hace falta una reforma del impuesto a las ganancias en cuanto al mínimo no imponible, y por otro lado una reforma tributaria, que es una de las asignaturas pendientes de muchas reformas que se han realizado. Lo financiero está sin grabar todo y como corresponde a las operaciones financieras. Pero me parece que en el discurso de Hugo Moyano también hubo otra frase más que desafortunada, cuando cuestionó el reparto de computadoras del Plan Conectar Igualdad, diciendo que esto no era una forma de incluirlos, sino que primero había que sacarlos de la pobreza y después darle computadoras. Me parece que eso habla de un desconocimiento de lo que implica hoy en día la tecnología como una forma más de cortar, de acortar y de achicar la brecha digital, que ahí sí dejas directamente a generaciones afuera, porque nadie
Nadie hoy en día en el siglo XXI se puede manejar sin una computadora. Cuestionar eso me parece realmente que es de una miopía política muy grande. Entre otras pérdidas, vamos a recordar en el próximo bloque la pérdida, la partida del changuito de Clarín, y lo estamos llorando, ciertamente. Es una forma de decirlo. Vamos a un corte y ya seguimos en 678.